También es candidato al Congreso de la República, el doctor Jorge Nieto, quien está con nosotros ya en la línea telefónica. Doctor Jorge Nieto, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por estar en Hágase Justicia por Telestar Canal 3. Tu saludo, doctor. Al contrario, gracias por la llamada y por la invitación a conversar con usted, Wilson, y con sus oyentes. Muy amable. Bueno, quiero empezar pues por lo más reciente, ¿no? Para luego entrar al plano político. Ayer un remesón de 6 grados centígrados, un temblor que tuvo como epicentro la zona sur del país. Y verdad, ¿por qué hago mención de esto? Porque usted ha afrontado anteriormente un tema pues casi similar con estos huaycos, y donde usted era ministro de Defensa y verdad que ha hecho una labor eficiente, ordenada, donde ha hecho una convocatoria masiva. ¿Qué relación tendría pues ahora nuevamente que ayer el pueblo limeño ha vuelto a tomar en serio las indicaciones respectivas, doctor? Bueno, yo lo he venido diciendo desde entonces, porque cuando fui ministro de Defensa, si recuerdas bien, a mí se me encargó, por primera vez al ministerio se le trasladaron todos los organismos dedicados al tema de la gestión de riesgos y desastres, el INDECI y el SINAGED. De modo que esta asignación de responsabilidades yo la tomé, como en general la hago siempre en la vida, muy en serio, y estudiamos los distintos riesgos que tiene el Perú. Yo he llamado la atención sistemáticamente sobre el siguiente. Lima espera un sismo de gran magnitud 8.5 en la escala de Richter, probablemente sobrevenido de tsunami, si es que el sismo ocurre en el mar, en los próximos 10 minutos o en los próximos 10 o 15 o 20 años. Pero va a ocurrir. Hay un largo silencio sísmico, más de 270 años de silencio sísmico de aquel terremoto que destruyó prácticamente el Callao y que fue sismo sobrevenido de tsunami. De modo que este largo silencio sísmico, dicen los que saben, va en algún momento a ser roto y se va a producir por la cantidad de energía acumulada en el roce de las placas que dan lugar a la zona sísmica peruana, va a liberarse esa energía y se va a producir un sismo grande. Yo creo que el incidente de anoche y el de hoy día en la mañana, la réplica de hoy día en la mañana, nos deben llamar la atención sobre esto. Un sismo de gran magnitud, ¿qué significa, Wilson? Significa 35.000, 40.000 millones de dólares en pérdidas en un minuto. 2/3 partes del presupuesto nacional perdidas en un minuto. Significa 35.000 vidas humanas perdidas en un minuto. Significa la posibilidad de que el aeropuerto internacional Jorge Chávez quede inutilizado durante entre 3 y 6 meses. Significa la destrucción de buena parte de la infraestructura física, de salud, de educación o de seguridad. Estamos hablando de un evento de gran magnitud. ¿Y cuál es la mala noticia? La mala noticia es que el Estado peruano y la sociedad peruana, como lo acabas tú de mencionar, no está preparada para enfrentar un sismo de esa manera. En el caso del Estado, se necesita primero una nueva ley de gestión de riesgos y desastres que haga que todos los traslapes, todos los conflictos, todos los problemas que hay en la comunicación de los distintos agentes del Estado sean resueltos. Porque cada forma en la cual se traba la aplicación de instancias de organismo de organismo son segundos. Y en una situación así, los segundos son centenares de vidas. Por tanto, necesitamos ordenar esa parte muy bien para que queden claramente establecidas las responsabilidades. Luego, se requiere un sistema de alerta en la zona del Pacífico que nos permita tener conocimiento del sismo por lo menos 2 o 3 minutos antes de que ocurra, antes de que llegue la onda sísmica hacia la ciudad, hacia la costa. Y eso supone una inversión para poder tener los sensores necesarios en los lugares adecuados para poder tener esa información. Y luego tenemos que conectar esa información con el sistema público de televisión y radio nacionales, de modo que rápidamente la señal se active y la población pueda estar enterada de que está ocurriendo tal o cual cosa y tome las previsiones del caso. Y necesitamos una población entrenada para saber qué hacer en ese momento. Junto con ello, necesitamos también lo que los especialistas llaman un C5, es decir, un centro de comando y control que permita que el gobierno rápidamente se constituya y tenga información en tiempo real y pueda responder en tiempo real a las circunstancias. Como te he dicho ya, segundos son vidas. Y necesitamos ese centro que le permita a la autoridad saber que en esquina de tal con cual ahí hay un
peso caído, por tanto, para salvar gente que está en riesgo de perder su vida, no vale mandar una ambulancia, sino tenemos que enviar un helicóptero. Porque si mandamos la ambulancia vamos a perder una hora y ya se va a morir gente que está complicada en ese momento. Y necesitamos adicionalmente un gran programa de reforzamiento de viviendas que han sido obra de la autoconstrucción. Doctor, ahora, ¿usted cree que esta pandemia que ya tenemos sufriendo más de un año aquí en el Perú ha venido a retrasar tal vez este trabajo de poner sensores de prevención de este desastre, en caso como lo que ha ocurrido anoche, y también cuán porcentaje está preparado la población para resistir un temblor o un terremoto más o menos de 7 o 8 grados centígrados, doctor? Bueno, la pandemia es otro riesgo, es típicamente una gestión de riesgo, y lo que nos ha mostrado la pandemia es que no tenemos al Estado preparado para poder hacerle frente. ¿Qué pasaría si ocurre una nueva pandemia? Mira, Wilson, hoy día sabemos que la tercera ola está viniendo a Perú, porque va a venir, va a ocurrir. Ocurrió con la primera, ocurrió con la segunda y no le hicimos caso. Pensamos que, como siempre pensamos que Dios es peruano, pues aquí no nos va a pasar las cosas. Pero la dinámica de la pandemia en este último tiempo ha sido, ocurren cosas en la zona del Oriente Medio, se trasladan a Europa, un mes después se trasladan a Norteamérica, un mes después se trasladan un mes después, 3 semanas después a América del Sur. Pues va a ocurrir, ya está ocurriendo. Y tenemos una variante que es la variante Delta, que ataca a los más jóvenes y eventualmente niños. Si ya lo sabemos, ¿por qué no estamos tomando las previsiones para poder enfrentarla en el momento en que llegue? Mira, Nueva Zelanda es un país que ha tenido una magnífica gestión frente a la pandemia. Acaban de detectar un turista australiano con la variante Delta que logró ingresar a Nueva Zelanda. ¿Qué han hecho? Rápidamente el gobierno ha reaccionado y ha puesto nuevamente señales de medidas de control de la población. El distanciamiento, el uso de la máscara, el aforo riguroso de cierto tipo de locales, el límite de gente que puede reunirse. Y claro, en una población disciplinada, consciente, que rápidamente toma las medidas que el gobierno le indica. Qué bien, doctor. Con un turista, acá no tenemos esa preparación y tenemos que lograrla. Para eso se requiere una nueva ley de gestión de riesgos de desastre y política y liderazgo del Estado que nos permita hacer recargo a la situación. Pero tanto con la pandemia como con el sismo, lo que necesitamos es un sistema de gestión de riesgos y desastres que esté con las capacidades para hacerse cargo de la situación. Y hoy día no lo tenemos. Doctor, qué bien, importante los detalles y también el punto de vista que acaba usted de manifestar. Ahora yendo a otro plano, el plano que hoy nos tiene es una incertidumbre prácticamente, no solamente a las instituciones, no solamente a los peruanos, a empresarios, sino a todos. Este tema, pues, cuando ya vamos a tener oficialmente un presidente de la República. Mientras tanto, muy aparte de esto, se generan ciertas opiniones encontradas, un pueblo dividido. Entonces, sobre este tema, teniendo en cuenta, doctor Jorge Nieto, que usted tiene mucha experiencia ya en la política, ¿cuál sería el punto principal como para ya salir de todo esto? Mire, dejar que el Jurado Nacional de Elecciones haga su trabajo. Lo está haciendo. Hoy día estamos viendo audiencias públicas desahogando las impugnaciones que ha presentado uno de los contendientes y su planteamiento frente al jurado, la respuesta de la otra parte y finalmente el jurado, actuando de acuerdo a ley, lo está haciendo. Si no recuerdo mal, la declaración de presidencia electa para Pedro Pablo Kuczynski o para Ollanta-Humala, no recuerdo bien, ocurrió el 26 o 27 de junio. Oiga, ganó tal o ganó cual. Lo que tenemos que hacer todos es tranquilizarnos y dejar que el jurado haga su trabajo. ¿Qué cosa es lo que observamos? Y eso sí es lo preocupante. Lo que observamos es un encono muy intenso en las distintas manifestaciones políticas que se están haciendo. Un encono muy intenso. Y eso tiene que ser combatido porque el Perú no puede volver a épocas en las cuales el racismo era parte del idioma común en el que nos tratábamos. Hay que dejar atrás esa situación muy rápidamente. No es bueno para un país dar muestras de tal naturaleza de incivilidad. De modo que lo que tenemos que hacer todos es tranquilizarnos, dejar de
dramatizar la situación, y quien quiera que tenga derechos, que quiera tener derechos agredidos o sustraídos, que presente las acciones correspondientes en la instancia en la que deba hacerlo. Y yo sí recuerdo una cosa: en materia electoral, la Constitución establece con toda claridad que el Jurado Nacional de Elecciones es instancia última e inapelable. Por tanto, cuando el jurado resuelva, no hay que resolvió pero no me dio razón en esto, o resolvió pero no hizo lo que yo le dije, resolvió pero no tomó en cuenta tal o cual cosa. No, si el jurado resolvió, se acata. Ahora, doctor, ¿de qué manera puede perjudicar la labor del Jurado Nacional de Elecciones los antecedentes que están al margen? Por ejemplo, Jenny Vilcatoma presenta denuncias sobre situaciones de irregularidades en las elecciones. Se levantan, por ejemplo, la protesta de los exmilitares frente al presidente de la República, que también inmediatamente sale a replicar pidiendo una investigación como si fuera pues algo como una insinuación golpista. En fin, denuncia de los candidatos, protestas y marchas. Todos estos acontecimientos, ¿de qué manera puede afectar la labor del Jurado Nacional de Elecciones? Mire, el jurado está actuando y está actuando con tranquilidad, está desarrollando su trabajo. Si la señora excongresista quiere presentar una iniciativa jurídica de la que sea, que vaya a la instancia a la que vaya, que haga su trabajo y él pues responderá. Si los señores retirados o jubilados de las Fuerzas Armadas tienen un punto de vista, lo expresan, tienen todo el derecho a expresar su punto de vista. Como sabes perfectamente, cuando fui ministro de Defensa, una de las cosas que hice fue defender las pensiones de los actuales jubilados de las Fuerzas Armadas. Habían propuestas que querían trasladar la caja militar policial a ser parte de la ONP y en la práctica desestructurar el sistema pensionario de las Fuerzas Armadas. Yo estaba en contra, lo dije en su momento con toda claridad, y me opuse y por tanto se paralizó una iniciativa. Luego me han reclamado, pero yo creo eso. Creo que debe haber un justo tratamiento a nuestras Fuerzas Armadas en retiro. Pero al mismo tiempo, precisamente porque tengo una relación de fraternidad, de respeto, de afecto, yo tengo que decir que las opiniones obtenidas en un comunicado, al cual tienen todo derecho de expresar su opinión libremente, esas opiniones están al margen de la Constitución. ¿Por qué? Por lo que ya he dicho, el Jurado Nacional de Elecciones es autoridad inapelable y de última instancia. Lo dice la Constitución. No cabe que voy a la OEA o me voy para aquí. O sea, la OEA ya tuvo aquí observadores. He escuchado a algunos decir, no, pero vinieron y miraron por encimita. Oiga, están hablando de observadores profesionales en materia electoral. Lo que muestran es un gran desconocimiento del sistema electoral en América Latina. La OEA manda observadores profesionales que se distribuyen en todo el país para hacer su evaluación y tener un punto de vista claro sobre la naturaleza de las elecciones. A veces cometen errores en algunos procesos seguramente, pero estamos hablando de profesionales en la materia. En todo caso, quien crea que debe asistir a pedir justicia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la Organización de Estados Americanos, en las Naciones Unidas, que lo haga, pero las resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones se acatan. ¿Por qué? Porque así lo manda la Constitución. Punto. Ahora, doctor, ¿usted cree que en el marco de todo ello, los especialistas, los juristas, los constitucionalistas, los doctores, están precisamente aplicando la ley, como quien dice, sacando del texto un contexto para aplicar de acuerdo a su pretexto? ¿Sería esto que estaría generando toda esta incertidumbre aquí en este medio electoral aquí en el Perú? Bueno, pero si tal fuera el caso, tendríamos que tener pruebas contundentes de ello, ¿no? ¿No le parece, Wilson? Pruebas contundentes de que tal cosa está ocurriendo. Y si tal cosa estuviera ocurriendo, no se debe solamente anular la segunda vuelta, también la primera. Porque seguramente lo mismo que hicieron en la segunda, o que dicen que hicieron en la segunda, lo hicieron en la primera. Con lo cual volvemos a foco cero. ¿En qué parte de la Constitución se establece esa posibilidad? En ninguna. Doctor, por ejemplo, hay constitucionalistas que se basan al artículo 31 de la Constitución Política del Perú, que eso podría ser aplicado para buscar, pues, que ellos tengan que intervenir en este caso. ¿Que tengan que intervenir quién?
Eso es lo que justamente hablan algunos constitucionalistas, especialistas en derecho. ¿Que tenga que intervenir quién? No le entendí la pregunta. Bueno, por ejemplo, el doctor Tapia, Sergio Tapia ha citado el artículo 31 de la Constitución Política del Perú, que eso podría ser empleado justamente para también resolver este tema electoral. Estoy escuchando un poco entrecortado. Ya lo que le preguntaba, ¿ahí me escucha, doctor? Ahora sí le escucho. Ya, algunos constitucionalistas manifiestan de que el artículo 31 de la Constitución Política del Perú puede establecerse como para hacer cumplir de que estas elecciones sean pues bastante transparentes y que ahí pueden aplicar, dice, para que todo ello se desarrolle conforme establece ese artículo. Es decir, hay ciertas situaciones, pues doctor, que como te decía, que se sacan en estos momentos me parece, para cada quien jala agua a su molino. ¿Usted qué piensa al respecto? Ya, pero el artículo 31 de la Constitución, si mal no recuerdo, es el referido a las condiciones de la participación ciudadana en los asuntos públicos y establece el derecho de los ciudadanos a participar mediante su voto, mediante referéndum, mediante iniciativa legislativa, etcétera, en los asuntos públicos, de elecciones también, y la cautela, el cuidado del voto. Quienes quieran aplicar ese artículo tienen que hacerlo a través de los canales. Ya, ahora, por ejemplo, al margen de eso, el doctor Villastein también presentó, basándose en una ley de la Constitución Política del Perú, anulando pues que haya unas nuevas elecciones. O sea, todo ello complica, por eso decía, todo esto complicaría el trabajo del Jurado Nacional de Elecciones. No lo complica, porque todo lo que hay son dichos. ¿Usted ha visto una prueba? Una. Han habido 1000 denuncias. ¿Usted ha visto una prueba? Pongámonos serios. Que yo repita fraude no significa que se va a volver realidad. Y hay que ponernos serios. Estamos jugando con los destinos de un país. La incertidumbre económica genera ya consecuencias que se expresan en despidos de gente, porque hay pequeños comercios, negocios que dejan de funcionar porque no encuentran la certidumbre necesaria para poder seguir desarrollando sus pequeñas inversiones. Doctor, hay que dejar que el Jurado Nacional de Elecciones haga su trabajo. Claro, eso esperamos todos, pues, porque es un ente autónomo y como usted dice, la última palabra y es inapelable lo que puede determinar el Jurado Nacional de Elecciones. Eso estamos todos de acuerdo, ¿no? Pero lo que preocupa es todo lo que ocurre al margen de todo ello, ¿no? Los incidentes, los acontecimientos, la marcha, las protestas, que la firma falsa, que votaron los fallecidos, los muertos, y aparte de eso también piden pues el padrón electoral. O sea, todo ello indudablemente no va a perturbar ni perjudicar el trabajo oficial que está determinando el Jurado Nacional de Elección de manera independiente y también de manera inapelable en sus decisiones, doctor. Entonces eso queda claro. Yo creo que sí. Yo no veo realmente mucho lugar a sobresalto. Sé que hay cierta tensión en las manifestaciones, sé que hay expresiones exaltadas o apasionadas en un sentido o en otro, pero quien finalmente resuelve es el Jurado Nacional de Elecciones y tenemos que aprender todos, como dicen que no decía Atahualpa, usos de la democracia son vencer y ser vencido. Tenemos que aprender eso. Claro. Ahora, finalmente, doctor Jorge Nieto, ¿usted ha recibido invitación por parte del profesor Pedro Castillo o de Keiko Fujimori? Es una pregunta que queda en la responsabilidad que usted pueda responder, o si quiere lo responda, si no le pasamos por alto. No, he recibido, claro, comunicaciones de ambos sectores, pero no he tenido ningún contacto formal, de modo que yo espero con tranquilidad que las cosas ocurran, que el jurado finalmente declare y que ojalá quienes se resulten ganadores puedan tener la actividad política suficiente para encauzar la situación. El tema es muy complejo, Wilson. El país está partido en dos. Claro. Está partido a la mitad. Quien quiera que tenga en su responsabilidad conducir los destinos del Estado peruano en los próximos años, su primera tarea va a tener que ser escuchar al otro y sus demandas e incorporarlas en su gestión de gobierno, de modo de empezar un proceso de incorporación del otro dentro de la gestión. Porque mire usted, de un lado es claro
hay unas demandas de postergación, de desigualdad, de injusticia que tienen que ser encaradas. No es la primera vez que un sector del país vota con claridad reclamando inclusión y cese de las desigualdades y las injusticias. Lo hizo antes en la votación del señor Ollanta Humala y lo hizo mucho antes en la votación de 1990 del ingeniero Fujimori. Usted recordará, el mapa electoral era casi calcado al de hoy día de la segunda vuelta. De modo que no es la primera vez que esta voz demanda justicia y reiteradamente no la escuchamos. Tiene que ser escuchada. Pero del otro lado, también es claro que hay sectores que necesitan, que demandan estabilidad económica para poder desarrollar con tranquilidad y con seguridades, empezando por las jurídicas, sus proyectos de desarrollo, de vida, de empresa. Ambas son demandas legítimas. La habilidad política va a tener que ser incorporar esas necesidades, esas demandas en un solo diseño que comience a cisar, a unir, a reunir lo que hoy está dividido. No es tarea menor, es una tarea muy difícil para nosotros en el Perú, no se nos da con facilidad ni la conversación ni el consenso, pero es la tarea que hay que acometer. Yo espero que quien resulte ungido presidente o presidenta de la República tenga la habilidad política suficiente y la sabiduría para poder realizar esa unión de todos los peruanos. Qué bien, doctor Jorge Nieto, le agradezco su participación y gracias por atender esta comunicación telefónica y siempre vamos a estar pues molestándole para hablar tema de coyuntura política y qué importante es el aportes pues de personas en el marco de su experiencia puedan aclarar este panorama que tiene pues frustrado, confundido a millones de peruanos. Gracias, doctor, y muy buenas tardes. Muchas gracias, un fuerte abrazo para usted y un saludo reconocido a sus oyentes. Gracias, doctor.